Muy buenas noches a todos. Estamos en clases de estabilidad de estructuras. Estamos en la parte justamente de revisión de algunos conceptos, ¿ya? Y bueno, nos toca ahora avanzar un poquito todo lo que tenemos que ver con sumatoria de fuerzas. Estamos, en este caso, revisando ya algunos ejemplos para el desarrollo de algunas actividades, ¿no? Bueno, ya vamos a empezar con los problemitas que son relativamente complicaditos. Bueno, vamos a la pantalla de compartir en este momento, ¿no? Vamos a tratar de hacer un enlace entre lo último que hemos avanzado y lo que estábamos avanzando ahora, ¿no? Bien, ok. Algunos siguen ingresando al aula, vamos a darles un tiempito entonces. Pero bueno, hoy nosotros vamos a hablar todo lo referente a fuerzas coplanares. Fuerzas coplanares, ¿sí? Y eso, bueno, ya lo hemos revisado un poquito, vamos a verlo nuevamente ahora. Pero ahora vamos a verlo desde una perspectiva un poquito más práctica, según el librito que estamos usando como base, que es el RC Hibbeler, ¿no? Hibbeler, ok. Ya, de inicio, a ver, vamos a empezar, pero antes veremos quiénes están en aula. Por favor, vamos a ver. Tenemos 5 personas en aula. Está Lidia, está Franz Bustencio, está Brian, está José Luis Huanca, ¿no? Ahorita estamos 1, 2, 3. Existen 5 personas en salita. Vamos a esperar que los demás se vayan incorporando también. Ok. Bien, entonces volvemos nuevamente a nuestra presentación. ¿Ya? Y si bien estábamos nosotros hablando en un principio, ¿dónde está nuestra hojita de cálculo? Ah, aquí está. Ok. Estábamos hablando de algunas variaciones que habíamos hecho nosotros, en este caso en ejercicios. Ahora en fuerzas coplanares vamos a revisar cómo es que nosotros analizamos la resolución de ejercicios desde una perspectiva un poco más práctica, cuando ya no solamente tenemos dos, sino tenemos muchos más vectores, ¿sí? Ok, bien, ya tenemos los 6 en aula. Ok, ahora sí. Sistemas coplanares de sumas y restas. Bueno, de inicio, ¿qué es un sistema coplanar? Lo vamos a ver aquí rapidito. Tenemos el rojito. ¿Por qué se dice sistema coplanar? Bueno, porque no estamos haciendo estamos asociando el desarrollo justamente o el estudio de vectores en un plano, ¿no? En un plano. Aquí nosotros tenemos las siguientes características. Tenemos aquí un módulo, ¿no? Este es el vectorcito, este es un vector. ¿Y por qué estudiamos, por qué decimos sistemas para sumas y restas? Bueno, lo que yo tengo que entender acá en esta parte es pues que al momento de desarrollar la actividad, tengo yo que entender que este vector tiene lo que muchos conocen como sus sombras. En este caso, más que sombras, tiene que son los componentes, ¿no? Está compuesto. Esto está compuesto. Tiene componentes en ejes X y Y. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema planar, estamos en el plano. Ok, si yo tengo eso ya entendido, entonces en fuerza F que estamos nosotros aquí ejemplificando, podríamos decir que esta fuerza, ahora sí utilizamos el macro grande y vamos a verlo ya con naranjita, tiene dos componentes. La sombra, si nosotros proyectásemos luz en la parte de acá arriba, vamos a hacerlo así, ¿no? Si proyectásemos luz por la parte de acá arriba, la sombra que va a generar este vectorcito F se va a proyectar en el eje de las X, Fx. Por eso decimos que tiene componente en el eje X. Ok. Si yo voy a aplicar una luz en otro sentido, en este caso, en este sentido, yo voy a aplicar luz en este sentido, yo voy a observar que este vector tiene su componente en el eje Y. ¿Sí? Este sería su componente. ¿Por qué es importante que yo sepa esto? Bueno, porque ya ahora vamos a hablar de la acción ya no de dos vectores como teníamos entendidos en nuestros anteriores capítulos, ¿no? Por ejemplo, en aquí cuando hablamos, nos habíamos hablado de este ejercicio, ¿no? De estos ejercicios. No sé si ustedes recuerdan bien, hemos visto esta partecita.
hemos visto este tipo de ejercicios. Y aquí tenemos exclusivamente uno, dos vectores. Teníamos dos vectores. Aquí también hablábamos de dos vectores, ¿no? Aquí también hablábamos, aquí veremos, de, bueno, aquí teníamos uno, dos vectores, ¿sí? Ahora nosotros lo estamos estudiando. ¿Qué pasa cuando tenemos más vectores que son los que están haciendo o están ejerciendo esfuerzos, ¿no? En un mismo punto. En este caso, este es el punto. Va a tener el componente en el eje X y va a tener también su componente en el eje Y. Aquí la sombrita que vamos a observar. Bien, cuando yo tengo entonces más de dos vectores, que es un caso muy común, esto ya también lo hemos visto, ya, pero lo tenemos que revisar porque es necesario para ya que se entienda más las otras partes. Habíamos comentado que es una revisión de todo lo que hemos llevado, es necesario, importante. Lo que hacemos es, bueno, en este caso tengo que considerar que este es mi sistema. Aquí tengo una fuerza F1, aquí tengo una fuerza F2, una fuerza F3, representada por vectores. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Estas fuerzas las voy a llevar a un sistema, en este caso a este sistema. Este sería mi diagrama de cuerpo libre, en donde lo que yo voy a hacer es el vector F2 descomponer, en este caso poner las sombras en el eje X y en el eje Y. Esto para el F2, ¿no? Aquí tendríamos el F2, esta sería la fuerza 2, esta sería la fuerza 1, y aquí tendríamos la fuerza 3, ¿no? La fuerza 3. Ok. Estas tres fuerzas se pueden descomponer sin ningún problema en los ejes X y Y. Por ejemplo, acá el F2 tiene su descomposición en el eje X que está yendo a este lado. ¿Eso qué significa? Si está yendo en ese sentido, como hemos quedado y por conveniencia, nosotros sabemos que en este plano cartesiano, esto va a ser positivo para ambos ejes, ¿no es cierto? Positivo para el eje Y y el eje X. Aquí va a ser negativo en este plano para ambos ejes. En este cuadrante, aquí va a ser negativo, aquí ponemos negativo para el eje Y, ¿sí? Y va a seguir siendo positivo para el eje X. Y en este caso, aquí va a ser negativo para el eje X, ¿sí? Aquí ponemos eje X y positivo para el eje Y en estos cuadrantes, ¿no? Es lo que tengo que tomar en cuenta. Entonces, si yo considero esto ya que lo hemos revisado y ahora lo estamos poniendo en práctica, ¿qué vamos a decir cuando tenemos este tipo de descomposiciones ya en componentes? Para el F2, aquí tengo un F2Y, este va a tener, ¿qué cosa? ¿Qué signo? Positivo. Okay. Aquí vamos a venir, esto va a ser positivo. Este va a ser negativo, menos F2X, ¿no? Así he descompuesto los valores, en este caso, acá, del F2. Lo he descompuesto, ambos. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Bueno, de inicio, como solamente es un sistema coplanar de dos planitos, tengo que hacer el mismo efecto en ambos casos. Ya. ¿Qué es lo interesante de este método? De la suma, en este caso, vamos a decir, o descomposición de vectores. Que yo siempre voy a trabajar con triángulos rectángulos. ¿Qué significa? Como pueden observar en este triangulito, es decir, mi triángulo siempre va a tener un ángulo recto, siempre un ángulo recto. Y en este caso el ángulo recto está acá, ¿no ve? Aquí el ángulo recto está acá y aquí el ángulo recto, bueno, tranquilamente puede estar acá, ¿no ve? O puede estar acá también, no interesa. Y como son ángulos rectos, es mucho más fácil poder trabajarlos. Entonces, íbamos explicando un poquito cómo resolver este tema, ¿no? Cuando yo tengo así tres vectores, les compongo acá, aquí tengo más F2Y menos F2X. En el eje, en el F1, ambos son positivos. ¿Por qué? Porque el eje Y está hacia arriba y el FX está apuntando, en este caso, hacia la derecha. Este es positivo y este también va a ser positivo, ¿sí? Y el F3, ¿qué pasa con el F3? Bueno, con el F3 nos vamos a decir que el componente del F3 va a ser positivo en el eje X y en el eje Y va a ser negativo, ¿no?
Bien, entonces, esto es algo, como les repito, que con ustedes ya lo hemos visto, ahora lo estamos repasando, fortaleciendo, para poder resolver algunos problemitas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa cuando ya nosotros tenemos sistemas coplanares? A ver, antes, hasta aquí, ¿quiénes están en video o en audio? Ok, están aquí. En total, estamos nosotros, tenemos acá, ah, ya, muy bien. A ver, le pregunto a Jorge Huanca, Jorge Luis Huanca, o sea, ¿no? Jorge Luis Huanca, eso. Jorge, ¿se entiende lo que habíamos explicado en esta partecita? En esta parte, ¿hay alguna consulta, duda, pregunta? ¿Algo? No, no puede contestar. Brian, ¿alguna consulta en esta parte? Brian Cari. 3, 2, 1, nada. Lidia, ¿alguna consulta en esta partecita? ¿Algo? No, dije entendido. Está clarito, No, ¿no? ninguna. Esto es Sí, algo que ya hemos llevado, ¿verdad? sí. Bien, muy bien. Entonces, solamente estamos recordando, ojo, estamos viendo, como nos han recomendado en la universidad, que vayamos repasando algunas cosas para ir entrando con fuerza a la resolución de ejercicios como tiene que ser, ¿no? Bien, entonces, como eso ya está entendido, ¿cómo representamos nosotros ese sistemita? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Si yo tengo aquí F2, ¿qué voy a hacer? Vamos a hablar primero del F1. Habíamos dicho que este tiene positivo en el eje X, positivo en el eje Y. Entonces aquí digo F1X y, ojo, eso es interesante, ¿ya? Aquí vamos a hablar, esto seguramente ustedes también lo han llevado en cálculo 2, pero lo vamos a repetir. El eje X se asume que tiene un componente y ese componente se denomina como Y. Es decir, en la nomenclatura, cada vez que yo tenga el valor de un módulo y esté acompañado por la letra Y, estoy diciendo que ese está en el eje X. Si tengo en el eje Y, se asume que su componente se representa por la letra J, ¿sí? Y cuando tenemos Z, esto es cuando tenemos 3 dimensiones, aquí vamos a decir, está representado por la letra K, ¿no? Entonces, esto lo decimos ¿por qué? Porque muchos textos, en el caso del Hibler, trata de ver la nomenclatura de esta forma. ¿Por qué lo hace? Bueno, el objetivo en sí del Hibler es justamente el de que uno entienda que todas estas líneas que están acá están hablando específicamente del eje X y eso ayuda o facilita la resolución del problema. En este caso, si tenemos en el eje de las Y's, ¿ya? Aquí podemos decir que toda esta filita, toda esta fila está en el componente de las Y's, ¿sí? Es eso lo que me está diciendo. Entonces aquí tengo x, entonces aquí yo puedo positivo, negativo, positivo. Entonces este sumo, esto resto, esto sumo y tengo valor total, ¿no? Es eso lo que me permite hacer, ¿no? Y eso es sumamente importante. Por nomenclatura me facilita la resolución del problema, así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Para el vector 1, F1, tengo F1X en Y, F1Y en J, y se supone que tengo en X, en Y, aquí estamos siendo un poco redundantes, pero es solamente para que se sobreentienda, ¿no es cierto? Bien, aquí tenemos entonces el F2, lo mismo, aquí sale negativo. Ah, ya, ¿por qué este es negativo? Dijimos por esto, ¿no es cierto? Porque está apuntando al otro lado y sigue siendo positivo. Y el F3 positivo, F3 en X, aquí está, en X, o muy bien positivo, y menos, aquí es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque este está apuntando hacia abajo, ¿no? Bien. Entonces, la fuerza resultante, el valor resultante de todo esto, va a ser nada más que la suma de los componentes F1, F2 y F3. ¿Qué significa? Que yo voy a ir sumando, como se ve aquí clarito, ¿no? Todos los valores del eje X, porque aquí tengo todo componente en Y, y todos los valores del componente Y en J. Es esto que estamos haciendo acá, lo voy a poner, es lo mismo que sumar esto. F1X menos F2X más F3X. F1X menos, aquí está, ¿no? F2 más F3X. Listo. Y este que está aquí es lo mismo que sumar este, ¿no? Este de aquí. F1 más F2 menos F3. F1 más F2 menos F3. Listo. Yo puedo, esto que está en esta forma de descomposición, que sale justamente escupiendo esto, lo pongo de esta forma y yo puedo allá.
¿no? Entonces, hay en este caso F1 menos F2 más F3 es F resultante en X. Por eso tiene el componente en Y. Y el F1 más F2 menos F3 y Y es la fuerza resultante en Y en J. ¿Sí? Ese sí de sencillito. Ojo, utilizando la notación escalar, bueno, ya sabemos que efectivamente si podemos eliminar el I y yo digo F1 menos F2 más F3. Es absolutamente lo mismo. Esto también es válido, ¿no? Haciendo entonces esa descomposición, que es sumamente sencilla, lo que hacemos simplemente es lo siguiente. La fuerza resultante, como este es un triángulo, puedo hacer uso del teorema, y esto ya lo hemos visto, de Pitágoras. ¿No? Puedo hacer el uso del teorema de Pitágoras. Y esto es sumamente sencillito. A ver, vamos a ver cuántos están en aula. En aula tenemos 8 personas. Excelente, muy bien. Volvemos entonces a nuestro modo. Teorema de Pitágoras, ¿puedo ver lo mismo? Claro, porque hemos dicho, ¿por qué el teorema de Pitágoras? Bueno, pues porque es un triángulo rectángulo. Ya, entonces, ¿cómo es un triángulo rectángulo? Para hallar el valor, en este caso, si nosotros queremos hallar la resultante, queremos saber cuánto es la resultante de todo esto, miren, de 3 componentes hemos reducido solamente a 2 componentes. ¿Por qué 2 componentes? Porque lo hemos reducido a una interpretación, en este caso, de todos los que ejercen fuerza exclusivamente en el eje X y otros en el eje Y. Nada más. Hemos despejado por componentes. Lo que parecía complicado se ha reducido según la sumatoria de fuerzas que dice en X y Y. Lo hemos reducido exclusivamente a esta ecuacióncita. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la fuerza resultante en X, ¿no? F resultante en X y el F resultante en Y, me va a dar este valor de F. Y eso lo puedo resolver solamente por tema de Pitágoras. Por eso dice aquí, FR es igual a la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, del FRX cuadrado más FRY cuadrado. ¿Esto de dónde viene? Aquí un poquito lo recordamos. Recuerdan que decíamos, si esto fuera X, y aquí le ponemos la resultante, solamente para recordar, decíamos esto, ¿no? La resultante al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Más Y al cuadrado. ¿Viene de ahí? Exclusivamente viene de ahí, ¿no? Entonces, como está al cuadrado, pasa al otro lado como raíz. Por eso decimos que R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Ya. ¿Qué significa eso? Que lo que tenemos en la ecuación acá es absolutamente esto. Esto, aquí lo vamos a hacer con una línea más delgadita, solamente para conectar. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Por eso utilizamos teorema de Pitágoras. Eso es lo interesante de usar esta técnica, este método. Lo estamos simplificando. Estamos nosotros haciendo, primero descomponiendo en los ejes X y Y. Segundo, simplemente estamos utilizando el teorema de Pitágoras para resolver, que facilita mucho la resolución, ¿no? Y con el tema de Pitágoras yo puedo hallar la resultante. ¿De dónde saco X y Y? Bueno, pues solamente saco de esto, ¿no? De la sumatoria de la fuerza, de todas las fuerzas en el eje X y todas las fuerzas en el eje Y. Y eso aquí es igual a esto que hemos hecho, ¿no? Hemos puesto componente 1 en Y, componente. Y eso no es nada complicado. Ok, muy bien. Entonces, es así como hallo yo la fuerza resultante. Así yo puedo determinar el valor, en este caso, de esta F, que es la F resultante, ¿no es? Este FR es esto que estamos aquí poniendo como bien, ¿no es? Excelente, eso es. Lo ponemos con gruesito para que se vea mejor, ¿sí? Va a ser justamente esa resultante, esta. Esta FR es esto, ¿no? Y para hallar el ángulo, ¿qué hacemos con el ángulo? Bueno, pues para hallar el ángulo es mucho más simplecito, porque lo que vamos a hacer es exclusivamente hallar este angulito. Esto va a ser el ángulo θ, ¿no? Este ángulo θ lo puedo hallar simplemente por tangente. ¿Por qué? Porque sabemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no es cierto? Tangente del ángulo es
Sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, el tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso me va a dar justamente este valor, tita, ¿no? Tita es igual a tangentes. Cateto opuesto, que sería en este caso f de y, este es el opuesto, ¿no es cierto? Aquí está, este es el opuesto. Y está, el opuesto aquí dice f y, es este mismo, ¿no? Aquí tengo f r de y, ese es el opuesto, sobre el cateto adyacente. ¿Y el cateto adyacente qué es? El cateto adyacente es este que está aquí abajo. Este es el cateto adyacente y este no es nada más que f r en x. ¿Sí? Listo. Entonces, así, con este ángulo, con esta ecuacióncita, diciendo que θ es igual a la tangente de f r x sobre f de y sobre f de x, ya puedo hallar en este caso la dirección. El sentido, bueno, obviamente el sentido vamos a ver si es menos más, que la flechita en este caso, se determina en el análisis de los componentes y la resultante lo puedo hallar con el teorema de Pitágoras, ¿no? Sumamente sencillo. Ya. Como esto ya tenemos entendido, ahora vamos a ver la parte de los ejercicios. Pero hasta aquí, a ver, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Levanta la manito, por favor. Creo que todo está clarito, ¿no? Germán Mamani Guayua no tiene instalado o no está haciendo uso de su micrófono. Y los demás, bueno, creo que está todo clarito, ¿no? Si está clarito, por favor, denle el dedito arriba. A ver, vamos a ver, alguien tiene una pregunta por chat, dice. Ya, sí, Jorge Luis Huanca tiene problemas con el micrófono. Muy bien, no pasa nada. Eso tienen que revisarlo nada más, no es tan complicado. Ok. Bien, como entonces no hay preguntas, porque esto no, pues ya lo hemos llevado, ya lo tenemos entendido, vamos a ver un poquito la parte de ejercicios. ¿Sí? Procedemos entonces con ejercicios. Esto lo resolvimos ya, nos vamos justamente a este ejercicio. A ver, y para este ejercicio, ¿qué podemos nosotros entender de este ejercicio en particular, de este? Un poquito vamos a ampliar, ya, aquí vamos a ampliar, y este dice, bueno, en este caso nos pide, tenemos la tensión de 400 newton, aquí F1 es 400, F2 es 400, ¿no? Y tenemos que determinar la dirección, vamos a decir, dice, de la fuerza resultante que actúa sobre la polea. Este ángulo es el mismo ángulo θ. Ya, ok, es lo que me pide allá. Bien, entonces como yo ya conozco la forma de resolver este problema, y aquí puedo utilizar dos formas, aquí, ¿no? Puedo utilizar yo para la resolución, aquí ponemos, para la resolución, ¿qué puedo hacer yo? En este caso, para la resolución, yo podría usar dos opciones. Aquí pondremos, esto le daremos colorcito para que se vea bien, ¿no? Lo que estamos queriendo escribir. Ok. Podemos tener dos opciones. La opción 1, yo podría resolver esto. Yo podría resolver esta opción 1. Lo podría hacerlo, ¿por qué? A ver, vamos a preguntar si alguien aquí los que están entendiendo, preguntamos. Señor, ¿dónde estamos? Ahora ya. Señor José, ahora sí. José a la 1, José a las 2, José a las 3, por un puntito. ¿Cuáles serían las dos opciones que podríamos utilizar para resolver este problemita? José a la 1, José a las 2. Podemos utilizar por el método de hidogramo. Muy bien. Uno sería paralelogramo, ¿no ve? Paralelogramo, ok. Y el segundo, ¿cuál sería la opción 2? ¿Cuál sería la opción 2, estimado? ¿Ya tienes media estrellita ganada? 5, 4, Por la 3. ley de sinos y cosinos. Ley de senos y cosenos. Claro, cuando hablamos de ley de senos y cosenos también podría ser, ya, te hago valer. Puede ser seno, coseno, sí. Puede ser ley de senos y cosenos, sí, puede ser. Porque sabemos que para el logramo es ley de los cosenos, ya. Pero hay una última opcióncita más. A ver, ¿cuál sería la opción 3, papá? ¿Cuál podría ser? ¿Alguien sabe? Además de José, a ver, ¿quién sabe? Levanta la mano. 5.
4, 3, José, 2, José, 1, José. José responde. ¿Nada? No, Ya, pero muy bien, José, tienes tu sillita. Ok, excelente. A ver, ¿alguien ha dado una opinión? Vamos a ver dónde está el chat. Señores, sí. Alguien dice que tiene la respuesta. Y dice, todo está claro. Por trigonometría, claro. Estimado Jorge Luis, por trigonometría se podría hacer, y trigonometría es justamente para el logramo, ley sinos y cosenos. En este caso, la solución sería por el que hemos llevado ahorita, este sistemita, ¿cómo se llama este sistema? Sistemas coplanares, sumatoria de fuerzas en componentes, nada más, solamente por eso. La tercera opción entonces, sería por sumatoria, ¿no ve? De fuerzas, ¿no? En eje X y Y, ¿no ve? X y Y. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos eso clarito, lo vamos a hacer por ese sistema. ¿Puedo hacerlo esto por paralelogramo? Sí, pero lo vamos a ver exclusivamente ahora por el sistema. Entonces, como tengo acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este era el sistema del paralelogramo, ¿no? Que era solamente sencillito. Aquí, como tenemos que practicar el sistema lo que vamos a hacer es descomponer. Bueno, de inicio, miren qué sencillo está el tema. El diagrama de cuerpo libre es este, ¿no? Que tengo acá. Este más o menos vendría a ser la resultante, ¿ya? Pero, ¿cómo voy a hacer ahora? Yo voy a hacer los componentes tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Listo? De inicio vamos a programar lo siguiente. Miren, aquí tengo ahora sí. Aquí voy a tener, para que se entienda, lo voy a poner solamente acá. Y vamos a decir que tenemos, va a ser el componente en el eje X, ¿no? Que no sabemos cuánto es, ¿ya? Listo. Aquí tenemos componente en el eje X, que va a ser este. Y también tenemos el componente en el eje Y. ¿Sí? Aquí está. ¿Cuál es el componente? ¿No es cierto? En el eje Y. Bueno, lo vamos a hacer a un costadito por el momento para que no nos esté perjudicando. Y miren, aquí tengo en el eje X y en el eje Y. Ya tengo ambos resueltitos, ¿no? X y Y. Ya. La pregunta clave es, ¿cómo hallo yo el valor de las componentes? Yo sé que el valor, en este caso, este F1, aquí vamos a copiar que es lo mismo, ¿no? Este valor, este F1, vale también 400. Aquí, ¿no? Este vale 400. Ambos valen 400. F1 y F2 vale 400. ¿Sí? Ok, esto vamos a poner un poquito para que no nos perjudique, ¿no? ¿Cómo hallo? ¿Qué dato tengo como referencia? Solamente tengo como referencia el ángulo. Tengo aquí el ángulo. Vamos a voltear un poquito el ángulo y vamos a acercarlo acá. Y vamos a decir, este angulito resulta que es ¿cuánto? Aquí me dice que el ángulo es 30. Tengo este ángulo 30. Este no tiene ángulo. Este no tiene ningún tipo de valorcito, ¿no? Bien. Ok, entonces vamos a hacer uso justamente de los tres. Primero, para hallarlo por sumatorio, va a ser bien sencillito. Esto vale 400. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Miren bien. Agarro esto y esto. Lo voy a copiar acá, todito, y no lo voy a agrupar biencito, tengo que agruparlo siempre. Y lo que voy a hacer es girarlo. Lo voy a girar, ¿ya? Un poquito voy a girar, vamos a copiar aquí, ya. Lo que voy a hacer yo es girar, lo voy a girar. Vamos a esto más pequeñito para que se vea biencito. Excelente. ¿Sí? Uno más se va a copiar. Bien, listo. Lo que he hecho simplemente ha sido girar. Ahora lo voy a desagrupar. Y esto es lo que tengo yo. Miren, vamos a vernos acá, un poquito más abajo. Eso. Este es mi sistemita. Este y este. Entonces, este sistemita, volvemos aquí a agrupar solamente para hacerlo más grandecito. ¿Ya? Este es el que ahora yo voy a resolver. Que en esto, ¿qué voy a hacer? Simplemente tengo que hallar los componentes en el eje X y en el eje Y. Ya. No voy a olvidar, como esto está en este sentido así, ¿no? No me olvido que este es X y este es Y, no me voy a olvidar,
Ya lo he separado, que es lo más importante, ¿no ve? Eso ya está separado. Bien, una vez que ya está separado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que hacemos es sencillo. Yo sé que este dato, este ángulo vale 30. Y mi componente, este F, vale justamente 400. Este vale 400. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hallo, en este caso, el valor de Fx? Ya. Voy a utilizar el seno de 30, porque esto vale 30, ¿no? Aquí ponemos este ángulo, aquí le ponemos esto, acá vamos a copiar. Le vamos a decir este ángulo, ¿qué ángulo le vamos a poner? Aquí le ponemos un angulito que sea el ángulo, que sea B, el ángulo B, B minúscula. Esto vale 30 graditos, ¿no? Vale 30 grados. Ok, aquí digo 30 graditos, muy bien. Esto vale 30, excelente. 30 grados. Tengo el componente, tengo el ángulo, ¿qué puedo hacer? Sencillo, voy a decomponer. Seno de 30. Seno, aquí ponemos. Seno de 30 va a ser igual a ¿qué? Es el cateto opuesto. A ver, para que se entienda esto, aquí le pondremos. Vamos a copiar esto. Ponemos ahí, sas. Bien. Esto para que tenga otro colorcito, le ponemos solamente eso para la formita. Que sea en color, ya, esto, muy bien. Este es el seno, ¿no? Es el cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto del seno? De este que vale 30, va a ser F, en este caso, componente en el eje X, el Fx, este que tenemos acá, este va a ser. ¿No es cierto? Entonces decimos aquí a F en el eje X, ¿sobre qué? Sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? 400. Ese es el valor del seno. ¿Esto para qué hago? Para yo poder determinar el valor de qué? Simplemente de cuánto vale Fx. Entonces, si yo de aquí voy a despejar Fx, despejo Fx, esto que divide pasa acá a multiplicar, que podemos ir aquí, vamos a decir que Fx va a ser igual a eso. Fx es igual a ¿qué? Va a ser igual al seno de 30 por, en este caso, ¿cuánto? 400. Listo. Ese es el valor de f de x. Ya tengo yo resuelto el valor de f de x. ¿Cómo hago para hallar, en este caso, el valor de f y e? Ya. Si con esto, si yo puedo hacer esto exclusivamente para qué? Para hallar el valor del seno, ¿qué hago para hallar, en este caso? Bueno, no para hallar la evaluación, sino para hallar el valor de la componente x. Lo que voy a hacer para hallar la componente y, en este caso, este f y e, que es este, es absolutamente lo mismo. ¿Pero con qué voy a hacer? Con coseno, ¿no? Entonces aquí decimos, le ponemos eso con rojito, eso con rojo. Y decimos acá, coseno, en este caso de 30, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el coseno, aquí está. Muy bien. En este caso es cateto adyacente. El cateto adyacente va a ser el valor de f y e. Tenemos f de y sobre, en este caso, la hipotenusa que viene a ser también 400. ¿Listo? Entonces, si tengo yo ese valor, ya puedo despejar tranquilamente sin ningún problema el f de y digo, el f de y va a ser igual a ¿qué? Esto que está multiplicando, decimos que es coseno en este caso, ¿no? Vamos a ver, aquí es así. Coseno de 30 multiplicado por 400. ¿Listo? Ya tengo yo la componente en el eje Y, que es este, y la componente en el eje X, que es este. ¿Sí? Como ya tengo eso, ahora sí, muy bien. ¿Qué voy a hacer? Ya tengo ambos componentes. Lo único que voy a hacer es de este sistemita, voy a descomponer. Tengo este, ahora este ya está descompuesto. Si vemos acá, nos vamos a acercar acá al diagrama principal, diagrama del cuerpo libre. En este caso, el F2 está descompuesto. ¿Por qué? Porque está haciendo solamente, en este caso, su influencia en el eje X. Este ya está descompuesto.
Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos acá, ¿no? Tenemos aquí F1. ¿A qué va a ser igual? Y el F1, hablando exclusivamente del eje de las X, aquí tengo F1 en X, va a ser entonces esto mismo, ¿no? Esto mismo va a ser aquí, ¿verdad? Más, aquí tenemos, vamos a decir más, que vendría a ser el componente del eje Y, que es este otro, ¿verdad? Aquí decimos esto. Muy bien. Tengo acá eso. A ver, para los que no estén entendiendo, esto sería más o menos así. F1 va a ser igual al F1 en X, ¿no es cierto? Más el F2 en X, ¿no ve? F2 en X. Perdón, F1 en Y. F1 en Y, F1 en Y. Ahora sí. F1 va a ser F1X más el Y. F1 en X, que es esto mismo, viene a ser seno de 30 por 400 más, en este caso, ya lo ponemos aquí solamente para acercarlo, el F2 en Y, que es coseno de 70, ¿no? Ese es respecto al F1. El F2 es igual a ¿cuánto? Tiene componentes solo en el eje Y, y eso ¿cuánto vale? 400. Bien, entonces ahora voy a sumar por separado solo lo que son X, todo esto es X, ¿no? Y todo esto que viene a ser exclusivamente el valor de Y, ¿no? El valor de Y. Listo, ok, muy bien. Entonces, aquí voy a tener F1 más F2. Tengo simplemente seno de 30 por 400 más 400. Entonces, aquí el FR no es nada más. ¿Qué ecuación estamos usando? Por si acaso, para los que están un poquito con algunas dudas, estamos usando esta ecuacióncita. Esta estamos usando. Esta. Estamos usando la ecuación esta. Esta estamos usando. Esta que hemos visto acá. ¿No es cierto? Tenemos, vamos a hallar en este caso XX en función a esto. FR de X, FR de Y. ¿Sí? Bien, ok. Decimos entonces, tenemos acá, f de x va a ser igual a ¿cuánto? Decimos, aquí está, fr es igual a, ahora sí tenemos, seno de 30 por 400, ¿no es? Esto mismo, decimos. Y aquí lo vamos a sumar más, en este caso, como corresponde, más, ¿qué? 400. Listo. Este en el eje X, ¿no es cierto? Y para el eje Y solamente es este valorcito. A ver, entonces, ahora sí. Resolvemos acá. ¿Cuánto va a ser? Seno de 30. Aquí pondremos 30 y ya sabemos esto. Tengo que poner primero los radianes, ¿no? Y me da el valor del radian y recién puedo hallar yo, en este caso, el seno, ¿no es cierto? De este valorcito. ¿Y cuánto? Ok, el seno de 30 es 1. Entonces, 1 por 400, aquí va a ser exclusivamente 400. Más 400 va a ser exclusivamente 800, ¿no? Más 400, eso va a ser igual a 800. Listo. Bien. 800 es el componente en el eje X. Aquí tengo este FR, que es lo mismo. Aquí lo pongo más los 400 del componente en el eje Y. ¿Y esto cómo lo resuelvo? Por Pitágoras, ¿no? Facilito. Entonces, ¿cómo hago Pitágoras? Sencillo, esto tengo que llegar al cuadrado. Entonces, aquí decimos lo siguiente. Tenemos, empleamos esta ecuacióncita. Caramba, se nos está acabando el tiempito. Aplicamos esta ecuación, ¿no? FR1x al cuadrado, FR2y al cuadrado, y con eso tengo el valor, en este caso, del componente. Bien, a ver,
Según el contador tenemos menos de un minutito. Vamos a dejar un ratito de compartir. Ahora sí, dejamos de compartir.